Buenas noches. Buenas noches, Lick. No sé si me oyen bien o no se oyen. Sí, yo le escucho bien. Me escucho perfecto, Lick. Ok. Sí, se escucha bien. Bueno, vamos a tener la clase con respecto a la parte de Microsoft Excel. Aquí recuerden que más que todo es introducción a lo que es la herramienta, cómo son los usos y cuáles son las pautas que nosotros vamos a utilizar con respecto a lo que es el manejo. En este caso, como punto de partida, nosotros vamos a tener la aplicación. Puede que aquí lo que variaría sería más que todo la versión. Digamos, si estamos hablando acerca de una versión 2019, 2016, la de eh, el Office 365. Y aquí, más que todo lo que nosotros veríamos sería mejoras con respecto a lo que es el manejo de las fórmulas. En este caso, a mí me está tocando trabajar con respecto a un proyecto en el que estoy estableciendo fórmulas un tanto complejas con respecto a lo que es el desarrollo. Y ya las nuevas versiones, digamos la versión del 365, ya implementa por defecto la fórmula para implementarse. Mientras que si yo, la que estaba utilizando anteriormente era la versión 2016, se me dificultaba porque yo tenía que desarrollar toda la estructura de la fórmula paso por paso. Entonces, en esta parte es un poquito complicado y va a depender más que todo de cuál sea la versión que ustedes tengan disponible. Entonces, aquí en este caso yo estoy trabajando con la de Excel 2019, pero también tengo acceso a la del Office 365. Entonces, abrimos lo que es la herramienta y vemos las pautas básicas que habíamos comentado anteriormente, que sería más que todo lo que es la parte de un libro en blanco, si ustedes quieren hacerlo a partir de cero, o si ustedes quieren trabajar alguna plantilla, perdón, preestablecida. Ahora, aquí ustedes van a tener el beneficio con respecto a lo que es el manejo de los datos. Consideremos que Excel es una gran herramienta en la cual nosotros podríamos llegar a ser, bueno, tengo amistades en la carrera directamente, que ellos incluso hacen inteligencia artificial, business intelligence, directamente y utilizan la plataforma de Excel para desarrollar todo lo que es la mecánica. Entonces ustedes pueden descargar alguna plantilla preestablecida con respecto a ciertas condiciones, como por ejemplo, podrían ustedes establecer lo que es un control de inventario dentro de alguna empresa directamente, un balance general, un estado de resultados. Son condiciones que ustedes podrían establecer por defecto y pueden optar eh, para trabajarlas ya preestablecidas. Si no, ustedes lo pueden hacer desde cero dependiendo de las condiciones que ustedes, más que todo, esta opción de libro en blanco sería si ustedes quieren comenzar desde cero lo que es el entorno. Entonces, aquí en este caso, como es inicio a lo que es la herramienta, nosotros vamos a definir esta opción de libro en blanco. Ok, lo mismo que comentábamos con respecto a lo que es la herramienta de Word. Aquí nosotros vamos a tener hasta cierto punto el menú principal es similar con respecto a lo que es el entorno. Comparten ciertos aspectos como ser la fuente, lo que son las alineaciones hasta cierto punto. Tenemos lo que es el portapapeles, pero ya a partir de aquí nosotros empezamos a ver una derivación con respecto a lo que es el funcionamiento. Recuerden que Excel es una herramienta contable, la cual ustedes pueden utilizar para hacer análisis estadístico, la análisis financiero, ya cuestiones matemáticas, cuestiones un poco más avanzadas, se podría decir que hasta científicas, en las cuales ustedes pueden contemplar otros aspectos. Entonces, eso más que todo sería el criterio que nosotros estableceríamos con respecto a lo que es la herramienta de Excel. Y vamos a ver cada uno de los componentes.
Ok, aquí nosotros vamos a comenzar con el aspecto básico, lo que es la barra de título. En este caso, la barra de título ya habíamos sabido para qué utilidades tendría en dado casos. Uno de ellos es para saber cuál es el programa que nosotros tenemos en ejecución en este momento y el otro sería más que todo saber el nombre del archivo que nosotros tenemos establecido. Ya tenemos lo que es la parte de la barra de herramientas de acceso rápido, que en este caso la barra de herramientas de acceso rápido, recuerden que más que todo el objetivo con respecto a esta parte es la implementación de las funciones más importantes o lo más práctico que yo tengo con respecto a lo que desarrollo directamente. Por ejemplo, los aspectos más básicos que nosotros vamos a ver con respecto a Excel sería lo que es el tipo de borde, y el color de relleno. Se podría decir que es algo que nosotros vamos a establecer con algo que se conoce como tablas, que es algo que vamos a abarcar posteriormente. Entonces, en este caso, yo tomé estos dos botones, que son algo que utilizo constantemente, y los establecí en la barra de tareas, puesto que, perdón, la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, eso más que todo sería para ustedes tener acceso a lo más relevante dentro de la herramienta de Excel. Tenemos lo que son los inicios de sesión, que funcionan de la misma manera como lo había comentado en la parte de Word. Entonces ustedes pueden hacer el inicio de sesión. Miren, en este caso yo tengo el inicio de sesión de mi cuenta de la universidad y la de mi correo electrónico. Esta de la universidad está anexada a un beneficio que sería obtener el Office 365 de forma gratuita, de forma permanente, hasta que tenga el correo y este correo es de por vida directamente. Entonces, si ustedes necesitan que yo les explique, digamos, si ustedes tienen un correo institucional, aquí, por un ejemplo, yo podría tener henry.reyes@info.hn y yo sé que si tiene la extensión institucional, de cajón, yo obtengo el beneficio de tener mi versión de 365 de forma gratuita, de por vida, hasta que yo tenga mi correo, hasta donde, hasta cuando termine la membresía con respecto a esta parte. Entonces, si ustedes necesitan información con respecto a esa parte y tienen algún correo institucional, podríamos hacer eso y les mandaría un video de referencia para que ustedes tengan la versión del 365 de forma gratuita, que no tengan que pagar por ello. Otro de los aspectos que nosotros vamos a contemplar aquí sería la opción de compartir. En este caso, la opción de compartir, como les había comentado, nosotros utilizamos esta opción para establecer el compartir un archivo con ciertos colaboradores, sería en este caso, y a partir de eso, cada uno va realizando un trabajo con respecto a las funciones que nosotros queremos directamente. Entonces, esto sería más que todo algo que nosotros conocemos como GitHub en la parte de programación directamente, en la cual yo voy avanzando mi parte con respecto a las condiciones que se dan y tengo las asignaciones con respecto a algún otro compañero directamente y él va avanzando su propia parte sin afectar lo que es el desarrollo con respecto a lo que nosotros tenemos directamente. Está bien. Ok, entonces esta opción de compartir es bastante útil con respecto a las nuevas versiones, puesto que nosotros tenemos el manejo con respecto a los datos y lo hacemos de forma vinculada directamente. Recuerden que la opción de el inicio de sesión, el objetivo principal es que ustedes no tengan información dentro de su computadora, o se podría decir que también es un respaldo. Todo depende de cómo lo vean, el ángulo que ustedes lo consideran. En este caso, nosotros contemplamos que podríamos llegar a tener información y utilizarla en alguna otra computadora. No necesariamente tiene que ser solo en mi computadora directamente. Entonces, eso más que todo sería con respecto al manejo de estas partes. Tenemos lo que son las pestañas, que hasta cierto punto vemos la similitud con respecto a lo que vimos en la parte de Word. Tengo la pestaña de archivo, que cumple las mismas condiciones con respecto a lo que es el manejo del archivo como tal. Tenemos lo que es la pestaña de inicio, que sería más que todo lo que nosotros hacemos al iniciar la aplicación directamente, que sería más que todo lo que nosotros vamos a entender aquí, sería la parte del formato, cómo nosotros condicionamos los aspectos de la hoja con la cual nosotros vamos a trabajar directamente. Tenemos la opción de insertar, disposición de página y el que nosotros vamos a dar un cierto relieve con respecto a la clase sería la opción de fórmulas. La opción de fórmulas nosotros la utilizamos para condicionar
el manejo de todas las fórmulas que nosotros tenemos disponibles, dependiendo de la versión que ustedes tengan. Digamos, si ustedes están trabajando con una versión 2013, puede que las fórmulas no sean tan extensas como en la versión 2019 o en la 365, que ya utiliza herramientas de la red directamente. Entonces, hasta aquí, nosotros vamos a ver más que todo una evolución con respecto a lo que es el manejo de los datos directamente. Y tenemos un repertorio extenso con respecto a estas funciones. Aquí en este caso yo trabajo con algo que se conoce como Power Pivot, que sería el manejo con respecto a lo que son las bases de datos. Esto más que todo lo que hace es que establece reporterías con respecto a lo que es el manejo de hojas de cálculo directamente. Entonces, esto es un poco, bueno, se podría decir que es bastante complejo con respecto a lo que nosotros abarcamos. Ya, si ustedes manejan esta herramienta de Power Pivot, se podría decir que ya tienen un manejo avanzado con respecto a lo que es Excel directamente. Aquí tenemos la opción de qué desea hacer. ¿Recuerdan qué función cumplía esta parte? Y si no le entendíamos a algo o queríamos saber cómo hacerlo, podríamos optar por ponerlo directamente ahí y nos Exacto. Miren. decía cómo seguir paso a paso. Entonces, si ustedes no recuerdan algún concepto que hayan abarcado con respecto a la clase, directamente nosotros podríamos buscar en este que desea hacer. Digamos que yo quiero centrar esta información, solo coloco la palabra y aquí ya me aparecen lo que son los más similares posibles, que en este caso tendría centrar, combinar y centrar, que es algo que vamos a abarcar internamente, y este que alinear horizontalmente. Entonces, en este caso, el que nosotros estableceríamos sería este. Y es una gran utilidad con respecto a lo que es el manejo de los datos directamente. Entonces, aquí en este caso nosotros tenemos lo que son los grupos, portapapeles que no cambia, fuente en este caso, como ya el objetivo no es desarrollo con respecto a lo que es redacción de textos, ya aquí nosotros vemos que el diseño cambia con respecto a lo que yo puedo realizar. Digamos, aquí en este caso yo no puedo establecer anteriormente en la parte de Word, podía colocar en mayúscula, en minúscula las palabras o podía quitar el formato que tenía directamente la hoja que yo estaba trabajando. En este caso, ya estas funciones ya no son tan relevantes como lo que es el manejo de los datos contables, se podría decir en este caso. Entonces, aquí se agrega lo que es el borde y el color de relleno, que sería algo que estaba anteriormente en otro grupo. Eso más que todo sería algo que nosotros condicionamos. Aquí en este caso nosotros vemos que se agrega lo que es el grupo de alineación y antes nosotros teníamos el grupo párrafo. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a ver otros aspectos a considerarse. Aquí nosotros vamos a trabajar con respecto a lo que son los tipos de formato. Entonces, aquí yo le doy una introducción a lo que son los tipos de formato, pero en realidad esta herramienta de formato de número es bastante extensa en la cual ustedes pueden personalizar cómo quieren que se diseñe cada una de las celdas con las cuales ustedes van a trabajar directamente. Esto ya también es parte de Excel. Nosotros lo abarcamos en Excel intermedio, el formato condicional. Esto más que todo lo que hace es que dependiendo de ciertas condiciones, nosotros vamos a tener un formato en específico para esas mismas condiciones. Tenemos el formato como tabla, que normalmente la estructura que nosotros vamos a considerar como viable siempre va a ser la estructura de tabla, puesto que la tabla estructura de forma que no se puedan eliminar registros de forma individual, sino solo como tabla directamente. Entonces vamos a intentar abarcar ese concepto como tal directamente. Vamos a tener otros aspectos a contemplarse y a partir de eso ustedes van a ver cómo funciona cada uno de ellos directamente. Aquí nosotros vemos otro aspecto a contemplarse, que sería lo que es el cuadro de nombre. El cuadro de nombre normalmente lo que hace es que aparece la estructura de la celda con la cual nosotros estamos trabajando, pero no queda solo en esa parte. El cuadro de nombre lo utilizamos más que todo para establecer la estructura con respecto a tablas en las cuales nosotros podríamos establecer toda una estructura de fórmulas y a partir de eso utilizar un rango de celdas con respecto a algo que vamos a ver posteriormente y a partir de eso tomar solo una referencia y de forma automática operar ese resultado. Entonces, este de cuadro de nombre nosotros solo lo vamos a ver con respecto al concepto de la celda en la que nosotros estamos trabajando, pero no se queda solo ahí para que ustedes lo tomen en consideración.
Tenemos también la barra de fórmulas. La barra de fórmulas tiene dos utilidades. La primera sería, si ustedes quieren condicionar la fórmula con la cual van a trabajar, podríamos utilizar esta opción de insertar función o la podemos escribir aquí directamente. Y la segunda sería la más básica, que sería más que todo para establecer el contenido dentro de la celda en la cual nosotros estamos ubicados. Entonces, a partir de aquí, yo voy a entender el concepto con respecto a lo que es el área de trabajo, que sería esta parte. En este caso, nosotros vamos a tener esta parte que sería la representación con respecto a las columnas, las cuales las columnas van a tener un espacio reservado con respecto a lo que son las letras directamente. Tendríamos el espacio reservado con respecto a las filas y tengan cuidado, porque aquí nosotros vamos a ver, bueno, aquí no dio tiempo para que yo les dejara una tarea porque estamos sobre, prácticamente ya estamos terminando el curso, pero yo les pedía una tarea más que todo para que ustedes me definieran cada uno de los diseños de cursor que nosotros utilizamos en Excel. Por ejemplo, aquí en este caso yo estoy trabajando en los títulos de las filas y por ende aparece esta flecha hacia la derecha directamente. Y si yo me ubico en esta parte, yo estoy trabajando con el contenido de una celda directamente. Son dos diseños de cursores diferentes y no solo eso, si yo me ubico en el borde, yo aquí tengo otro diseño de cursor, entonces en este caso a veces se dificulta el manejo con respecto a la información y ustedes no saben cómo realizar las funciones que yo solicito directamente. Entonces en este caso, ustedes pueden tomar como pauta esa, ya que terminamos la clase a nivel personal, ustedes buscar cada uno de los diseños de cursor y nombrarlos, porque esto a ustedes les puede servir para el manejo de los datos directamente, puesto que hay casos en los que yo les digo que seleccionen algo y ustedes de forma automática hacen esto cuando está incorrecto. Yo les postulo cómo deberían de establecer la presentación de los datos directamente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar con respecto a lo que son los títulos de columna y en este caso serían las letras y los títulos de las filas que serían los números directamente. Ahora, la intersección entre la columna y la fila me da lugar a lo que nosotros conocemos como celda. Entonces, esto de celda, más que todo, lo que nosotros establecemos es que a partir de esta parte, nosotros vamos a obtener algo que se conoce como referencia a una celda, que vamos a ver cómo funciona posteriormente al manejar los datos directamente. Entonces, aquí yo me ubico en la celda directamente y veo cuál es la posición en la que yo estoy trabajando. Entonces, aquí yo sé que estoy trabajando en la columna I y en la fila 11. Por ende, la estructura de la celda va a ser I11 respectivamente. Entonces, siempre tengan eso presente, porque hay casos en los que quieren cambiar la estructura con respecto a la celda. Y si ustedes cambian la estructura y colocan 11i, entonces de manera automática no lo van a reconocer como un valor necesario. Esto más que todo para cuando ustedes lleguen a trabajar fórmulas escritas directamente. Entonces, siempre recuerden que la estructura de una celda siempre va a estar establecida por la columna y por la fila. Y a partir de eso nosotros vamos a tener la referencia con la cual nosotros vamos a trabajar directamente. Ahora, aquí internamente nosotros vamos a trabajar con algo que se conoce como rango de celdas, en los cuales nosotros establecemos un punto de partida de la celda hasta donde nosotros queremos trabajar la estructura. Aquí yo establezco una estructura básica que iría desde la celda B3, le doy un clic izquierdo y arrastro hasta abarcar el espacio que quiero con respecto a mi tabla a trabajarse directamente. Entonces yo tengo este rango de celda, el cual comenzaría desde la celda B3 y terminaría hasta la última celda en la parte inferior derecha, que sería en este caso la celda J12. Entonces aquí yo voy a tener como pauta que este sería el rango de celda desde A3 hasta J12. Miren. Entonces, para que ustedes tomen en consideración esa parte.
yo les voy a decir directamente, quiero que establezcan la siguiente estructura de tablas y ustedes la tienen que establecer de esta manera. Entonces yo les puedo decir a la línea de encabezados, a la línea de títulos y les diría el rango de celdas de la celda tal hasta la celda tal directamente. Por ejemplo, yo podría decirles que seleccionen desde el rango de celdas desde A1 hasta J1, por un ejemplo. Y esa sería el área con respecto a lo que son mis encabezados directamente. Entonces, para que ustedes tomen en consideración eso. Y les podría decir, coloquen el formato base, tipo de fuente, tamaño de fuente, aspectos que abarcamos con respecto a la parte de Word. Eso más que todo para que ustedes lo condicionen. Entonces, aquí en este caso, si yo selecciono, este sería mi rango de celdas. Ahora, ¿cuál sería, desde qué celda hasta qué celda iría este rango de celdas? Kimberly, Se quitó, Lick. ¿cómo dice Herles? Se quitó ¿Se quitó el qué? el rango. O sea, no está Ah, perdón, sombreado. es que como vi los nombres, ahí lo logran visualizar. Sí, ¿Cuál sería el rango en este caso, Kimberly? El punto de partida sería la celda D6, hasta donde llegaríamos en este rango de celdas. Y pregunta, ¿se logra visualizar bien la pantalla de Excel? Sí, se sí. visualiza. ¿Hasta dónde llegaríamos? No sé si está Marilyn. Sería de la D6 Ajá. hasta la L. L6 sería también. No. Miren No. hasta dónde tendría que ser hasta la última celda en la parte inferior derecha. Entonces el rango iría desde la celda D6 hasta la celda L14, respectivamente. Ah, sí, Entonces, sí, perdón, no había visto los números de la par. siempre recuerden que el rango de celdas va a tener siempre este espacio, aunque aparente que no esté seleccionado, esta es la posición en la cual yo me ubico directamente. De hecho, yo puedo manipular solo este espacio. Por un ejemplo, si yo quiero introducir información hacia abajo, yo voy presionando Enter, miren, y solo dentro de este espacio. Si yo presiono Enter acá y avanza a la siguiente columna, eso más que todo con respecto a lo que es la tecla de Enter. Y si ustedes quieren avanzar hacia la derecha, presionan la tecla de tabulación y como estoy ubicado solo en este espacio, entonces avanza a la siguiente fila cada que yo presiono la tecla de tabulación respectivamente. Entonces, ese espacio en blanco lo que hace es que me indica en qué posición estoy trabajando actualmente. Entonces, aquí, miren, si se fijan, en el cuadro del nombre, yo, si presiono la tecla de tabulación, se mueve a la nueva posición en la cual yo estoy trabajando directamente. Ahora, si yo me ubico en la barra de fórmula, yo voy a introducir la información solo en la celda E8. Eso para que ustedes lo tomen en consideración. Entonces, el rango de celdas es bastante complejo con respecto a cómo yo lo puedo trabajar directamente. Ahora, el rango de celdas, ¿para qué me va a servir? Aquí en este caso, yo cancelo solo presionando la tecla de Escape o tienen este botón que sería la tecla de cancelar. Comentario con respecto a esta parte. Si ustedes están trabajando algo y no pueden salir de ello, digamos que yo estoy trabajando con respecto a alguna fórmula bastante extensa y veo que la estructura no me permite salir, yo tengo este botón de cancelar, el cual quita todo lo que ustedes hayan introducido directamente. Entonces, por si en dado caso ustedes tienen ese problema de que no logran salir de la fórmula, incluso se bloquea también para que ustedes puedan intentar cerrar la aplicación. Entonces, para que tengan ese cuidado al momento de querer introducir algo, si ustedes no saben la estructura que van a trabajar, es bien difícil de que puedan salir de ella, solo presionando la tecla de Escape directamente. Entonces, aquí en este caso, yo tomo como punto de partida siempre
voy a trabajar la estructura de la tabla. Entonces, como punto de partida, nosotros le colocamos el borde, que sería, en este caso, todos los bordes, respectivamente. Ahora, aquí otro criterio a considerarse sería más que todo decorar la tabla que nosotros vayamos a trabajar. Por ende, yo le puedo colocar un color de relleno. Entonces, yo le puedo colocar un color de relleno verde y así establecer mi estructura con la cual voy a trabajar. Como este curso es introductorio, yo solo les muestro esta estructura básica, pero el manejo de las tablas es un poquito más complejo con respecto a eso. Entonces ahí ustedes pueden contemplar manejar las tablas de una forma más estructurada, más diseñada, no tan simple como lo que yo tengo actualmente. Entonces, esto lo que hace es establecer las dimensiones con respecto a los datos que nosotros vamos a establecer en Excel directamente. Recuerden, en este caso, estos son datos que nosotros vamos a utilizar posteriormente para la parte estadística. Entonces, aquí como punto de partida yo podría restringir el espacio para que la información se logre visualizar correctamente. Entonces, yo me voy a este diseño de página directamente y a partir de esto, yo selecciono y vuelvo nuevamente a el diseño normal. El diseño normal lo que hace es que evalúa que ahora ya nosotros estamos trabajando a partir de hojas, a partir de páginas, perdón. Entonces, miren cómo trabaja. Si yo quiero imprimir esta tabla directamente, va a ocurrir que va a cortar la información que yo tengo con respecto a lo que yo estoy trabajando. Ahora, algo que ustedes deben de ver sería más que todo con respecto a la vista previa de salto de página. Entonces, ¿para qué creen ustedes que me va a servir este diseño? La vista previa de salto de página lo que hace es que establece más que todo el delimitante con respecto a los datos que yo quiero que se impriman directamente. Por un ejemplo, el límite al momento de querer imprimir sería esta línea punteada. Entonces yo tendría la página 1 y la página 2 respectivamente. Entonces yo tengo que realizar el ajuste de los datos y a partir de esto, lo que yo hago es que condiciono de manera que solo se imprima los datos que yo quiero, que en este caso sería mi tabla. Entonces, esta opción de vista previa de salto de página me restringe para que solo se imprima lo que yo requiera directamente. Entonces, hay casos en los que nosotros podríamos llegar a utilizar fórmulas. Digamos que en esta celda que yo estoy trabajando acá, tengo una fórmula extensa en la cual opero y calculo ciertos resultados y en base a eso voy ingresando la información con respecto a mi tabla. Entonces yo solo quiero que se imprima la tabla que yo estoy trabajando. Y entonces vemos el beneficio con respecto a esta opción de vista previa de salto de página. Nosotros restringimos qué es lo que queremos que se imprima de la hoja que nosotros tenemos directamente. Ese es un beneficio que nosotros consideramos. Ahora, aquí voy a volver al diseño de página para que restrinja. Y bueno, aquí ya se quitó porque como ya cambié la vista previa de salto de página, pero le va a aparecer una línea punteada indicando hasta dónde se delimita la hoja que ustedes tienen directamente. Ahora, aquí otro aspecto que nosotros vamos a contemplar sería más que todo lo que son las hojas de trabajo. Entonces, aquí en este caso nosotros vamos a tener las hojas de cálculo, las cuales van a almacenar información de forma independiente. Yo voy a tener una hoja de cálculo, por un ejemplo, para establecer un balance general, otro para establecer un estado de resultado, otro para establecer mi estado de situación financiera y así yo puedo generar toda una estructura de hojas en las cuales por ahorita solo vamos a poder trabajar hoja por hoja. Pero si ustedes continúan avanzando con respecto a lo que es la herramienta, van a ver que ustedes pueden enlazar no solo hoja, una hoja con otra, sino que pueden enlazar libros enteros de Excel y coordinar para que toda la información funcione de un unísono directamente. Entonces, Excel es bastante extenso con respecto a lo que es el manejo de los datos directamente. Aquí solo vamos a introducir a eso. Ahora, aquí nosotros vamos a tener el botón de más que sería más que todo para agregar hojas nuevas. Dependiendo de la versión que ustedes tengan, este diseño va a cambiar, pero siempre va a estar
al final de las hojas que nosotros tengamos disponibles. Entonces aquí yo voy agregando las hojas que yo quiero y a partir de eso establezco la estructura con la cual voy a trabajar mi libro contable directamente. Entonces, como ejemplo, hablábamos acerca de qué es lo que vamos a trabajar aquí directamente. Entonces, aquí yo cambio el nombre de la hoja dándole 2 clics izquierdos, borro lo que aparece por defecto y establecemos el nombre que le vamos a dar. Entonces, procuramos de que el nombre sea diferente al que está a la par. Entonces, aquí ustedes tengan mucho cuidado, porque ustedes no pueden introducir nombres que sean iguales a alguna otra hoja que tengan dentro del libro directamente. Esa sería una observación que nosotros contemplamos. Otra de las observaciones que nosotros vamos a contemplar es que aquí no podemos dejar en blanco el espacio. Si ustedes le van a cambiar el nombre a la hoja, procuren de que tenga un nombre, ya sea un solo número o una sola letra, pero siempre procuren de que tenga algo, más que todo por la referencia que nosotros vamos a hacer a esa hoja directamente. Entonces, esto es bastante complejo porque si yo intento cerrarlo, no me permite. Entonces, si les llega a ocurrir eso, siempre procuren de que el nombre tenga algo internamente. Entonces, suele ocurrir de que yo les digo, cambien el nombre de la hoja y tienden a dejar en blanco la hoja y de ahí no pueden salir de esa parte. Entonces, siempre procuren de que aquí contenga algo como tal. Otro de los aspectos que vamos a tener como punto de partida es que el nombre de la hoja no puede ser bastante largo. Por ejemplo, yo no puedo colocar Instituto Nacional de Formación Profesional porque tiene muchos caracteres a contemplarse. Entonces, hacemos por lo general una abreviación con respecto a lo que vamos a trabajar. Aquí yo le voy a colocar balance general. Entonces, establezco BG directamente, que sería mi balance general. La recomendación en lo que son las hojas en Excel es que tengan abreviaciones, pero siempre haciendo hincapié a algo que nosotros manejemos. Entonces, aquí, en este caso, yo sé que esta hoja va a ser con respecto a mi balance general. Ahora, si yo quiero cambiar el nombre de la segunda hoja, otra de las formas que ustedes van a tener es dándole clic derecho y le damos clic en la opción de cambiar el nombre. Y a partir de eso tenemos la segunda hoja, la cual va a ser el estado de resultado directamente. Ahora, así vamos cambiándole los nombres a las hojas directamente. Estado de situación financiera. Y a partir de eso nosotros tenemos la estructura. Ahora, otro aspecto que nosotros vamos a establecer, ya vimos cómo se inserta. Ahora nosotros si queremos eliminar, de hecho en la guía está el comando para eliminar. No sé si han leído, perdón, no sé si han leído la guía. Entonces aquí en este caso yo me ubico sobre la etiqueta de la hoja. Recuerden, ustedes no van a trabajar sobre el contenido de la hoja, sino que va a ser sobre la etiqueta de la misma. Aquí nosotros le damos un clic derecho y en esta parte nosotros nos vamos a ubicar en la opción que dice eliminar. Y a partir de eso nosotros vamos a condicionar dependiendo de lo que se quiera eliminar. Siempre procuren de que si yo intento eliminar esta que tiene información, siempre me va a aparecer una advertencia indicando de que hay información contenida dentro de la misma, para que tengan ese cuidado de qué es lo que ustedes van a eliminar directamente. Entonces, esa sería otra de las condiciones que nosotros podríamos establecer con respecto a esa parte. Ahora, si le damos clic derecho, nosotros vamos a tener un repertorio completo con respecto a las funciones que podríamos llegar a trabajar. Por ejemplo, nosotros tendríamos esta opción de mover o copiar, lo cual genera copias con respecto a la hoja que yo tengo exactamente igual, son duplicados exactos. Entonces, normalmente yo les digo que condicionen con respecto a duplicados para establecer la parte de filtrados, que es algo que nosotros vamos a abarcar posteriormente. Y a partir de eso, nosotros condicionamos con respecto a lo que queremos. Entonces, yo le doy clic derecho, me voy a la opción de mover o copiar y establezco si quiero que sea una copia o si yo quiero reubicar la hoja, si bien en el mismo libro,
o en un nuevo libro o en algún otro libro existente directamente. Aquí les van a aparecer los libros que ustedes tengan abiertos directamente. Entonces, si yo le doy clic en esta opción de crear una copia, yo sé que voy a generar un duplicado de la hoja original que sería BG. Entonces, si yo le doy clic en el botón de aceptar, tengo la original que sería esta y mi duplicado que sería más que todo para trabajar con respecto a esa parte. Entonces, por un ejemplo, podríamos trabajar acerca del control de inventario que se hace normalmente diario con respecto a una serie de productos y este control de inventario sería con respecto a la fecha del día de hoy y tenemos la fecha del día de ayer. Entonces ahí nosotros utilizamos esto como plantilla en la cual nosotros solo vamos a ir actualizando con respecto a los datos que tengamos sin afectar la información original. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Entonces, eso más que todo con respecto a esta parte. Ahora, aquí hay una forma de hacerlo un poco más fácil. ¿Cuál sería? Nosotros vamos a ver la utilidad que tiene la tecla de control. Entonces, aquí en este caso yo mantengo presionada la tecla de control y me ubico sobre la etiqueta de la hoja, que en este caso sería BG, le doy un clic izquierdo y arrastro de manera que la pestaña que aparece indicando dónde se va a posicionar la nueva hoja aparece con un símbolo de más, indicando que esto va a ser un duplicado. Entonces siempre mantengo presionado la tecla de control y a partir de eso defino dónde va a quedar mi duplicado. Ahora si lo suelto, el clic izquierdo de forma automática tengo la original, mi segunda copia hecha a partir del menú de opciones y la tercera que fue hecha a partir de la tecla de control. Entonces, si yo solo mantengo presionado el clic izquierdo y arrastro, lo que yo estoy haciendo es que estoy moviendo de posición la hoja que estoy trabajando directamente. Entonces, esa es la utilidad de la tecla de control. De hecho, vamos a ver que tiene un montón de funciones con las cuales nosotros vamos a trabajar directamente. De hecho, digamos, por un ejemplo, yo puedo generar duplicados de varias hojas. Entonces, con la tecla control, literalmente le doy clic izquierdo y arrastro y posiciono donde quiero que se generen los duplicados, que en este caso no solo sería BG, sino que sería el estado de resultado y el estado de situación financiera. Ahora lo suelto y tengo mi duplicado. Miren, tengo el dato original, que serían estos tres, y mis duplicados, que serían esta parte. Entonces, la tecla control tiene un montón de beneficios con respecto a lo que yo puedo trabajar directamente. Otra de las funciones que nosotros tendríamos con respecto a esta parte, si yo le doy clic derecho, yo voy a tener la opción de color